Bienvenidos al podcast STEM Education Lifeline. Parte de lo que acordamos en nuestro episodio inicial es el hecho de que vamos a presentarles un programa educativo de mucho valor y también introducirles a personas talentosas e instituciones que merecen reconocimiento. Admito estar parcializado con este tema ya que me siento ligado de por vida a esta institución. El Carol Morgan CMS, fundado en el 1933, es una escuela privada, mixta, internacional, localizada en Santo Domingo, República Dominicana. Ofrece un programa educativo desde el kinder hasta el grado 12 para estudiantes de todas las nacionalidades. Es una escuela de preparación para cualquier institución universitaria en Estados Unidos, con instrucción en inglés. La escuela se esfuerza por brindar el nivel más avanzado y efectivo de la tecnología académica, con un personal dedicado a tiempo completo, compuesto por directores, técnicos, profesores de tecnología y facilitadores de tecnología trabajando continuamente para lograr un objetivo común. El Carol Morgan desarrolla un programa STEM muy interesante. Tiene una división que maneja robótica, entre otras actividades. Esto lo dirigen de manera activa dos jóvenes educadores que nos han impresionado con su dedicación, madurez y vocación de servicio. Son unos caballeros con los cuales nos sentimos muy identificados. Queremos conocerlos con más profundidad, indagaremos sobre su jornada, su manera de pensar y en específico el trabajo que realizan para la escuela. Bienvenido Ángel y Pablo a este podcast, episodio número 2. Gracias por venir, estamos muy complacidos en que ustedes estén aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, el placer es nuestro. Sí, la verdad que sí. A continuación, una semblanza breve de ustedes, nuestros invitados. Vamos a comenzar con Ángel Durán. Ángel Durán inició su educación técnica en el Instituto Tecnológico de las Américas en el área de Mechatronics. Ángel es un educador por vocación, no circunstancial. Ángel no es solo un hands-on educador que trabaja con las manos, sino que conoce las estrategias pedagógicas necesarias para conectar con sus estudiantes. Siente una pasión extraordinaria por la robótica, la cual le ha llevado a ser pionero en la implementación de proyectos en diferentes áreas de la educación pública y privada en la República Dominicana. Fue invitado a participar en el primer equipo de robótica en la República Dominicana de la First Robotics Competition. Ha colaborado con equipos de competencia de 40 estudiantes, los cuales han tenido la oportunidad de participar en competencias internacionales. Por ejemplo, su viaje a la ciudad de Orlando, Florida. Ha ocupado posiciones relevantes en el área de robótica en la escuela secundaria, siendo su actual posición Technology Teacher en el Colegio Carol Morgan, donde también enseña film o filmación y fotografía. Ha participado en numerosas competencias nacionales e internacionales, por ejemplo, The First Lego League Caribbean Competition en República Dominicana, siendo parte de sus miembros fundadores. Ha participado en conferencias educacionales en Estados Unidos, México, Panamá y Costa Rica. Ángel tiene una gran preocupación en llevar a las escuelas públicas programas de robótica que sean autosostenibles. Él ha trabajado en iniciativas importantes de STEM junto al Ministerio de Educación. Vamos ahora a hablar de Pablo. Pablo Herrera. Su pasión en STEM comenzó en la escuela secundaria cuando tenía apenas 17 años. Estudió electrónica en el Instituto Tecnológico Salesiano y luego de ahí se enfocó en estudiar todas las ramas de la tecnología, incluyendo redes, programación, diseño y manufactura. Pablo estudió ingeniería industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, manufactura automatizada en el Instituto Tecnológico de las Américas y posee una certificación para docencia a nivel informal de Infotech, además de otras certificaciones en robótica. Él es también un Apple Teacher. La experiencia laboral de Pablo no solamente se limita al área de tecnología e ingeniería. Él ha incursionado en áreas relacionadas con las compras internacionales, control de inventario, diseño de artículos electrónicos. Pablo posee una visión bien clara y experiencia de lo que debe ser la integración de currículum de diferentes disciplinas y los beneficios que no solamente se limitan al estudiante, al profesor, sino a la industria y a la sociedad global. Pablo es maestro de tecnología, lo cual incluye ingeniería, robótica, design thinking
y film o filmación en el Colegio Caro Morgan, al igual que Ángel Durán. Parte de los sueños de Pablo como maestro es tener la oportunidad de evangelizar a maestros a nivel nacional en el área de la instrucción interdisciplinaria. Ángel y Pablo, bienvenidos a STEM Education Lifeline. Gracias por invitarnos, de verdad que sí. Estamos contentos de estar aquí. Qué bien. Bueno, sí. Lo más notable, al menos de mi punto de vista, es la juventud, la nueva generación productiva. Son muchachos que son excelentes y brillantes por demás. Queremos tener una línea de cuestionamiento, queremos saber un poquito más de ustedes. Vamos a tratar de ser auténticos, nos reflejamos así de una manera flexible, vamos a hacer algo conversacional, porque no somos perfectos, somos simples seres humanos, pero la idea es hacer algo relajado para que nos conozcamos mucho mejor. Y yo tengo una preguntita, porque al revisar parte de la información que sabemos ustedes, yo me he encontrado con el término mecatrónica. Sí. Y es algo no, Manuel, y realmente es una de las ramas de la ingeniería que ha surgido en los últimos años. Realmente no es una ingeniería milenaria como otras que son más conocidas. Entonces, en el caso de la mecatrónica, la idea es hacer una sinergia entre diferentes ingenierías, como su nombre indica, mecatrónica. Es una mezcla pura entre mecánica, electrónica y la parte de informática y programación. O sea que es una sinergia entre esas tres áreas donde el perfil del egresado básicamente tiene los conocimientos necesarios para realizar cualquier tipo de sistema, sobre todo sistemas robóticos, sistemas de automatización, y va muy ligado a lo que es la industria. O sea que esa es la idea. Excelente. Como Ángel ha dicho, Pablo, ya es una respuesta a lo que es la necesidad de la industria de unir esa mecánica, esa electrónica, esa informática, programar sistemas para que cumplan unas tareas. Y entonces, lo que me llama la atención, por ejemplo, ustedes son jóvenes y ¿a qué edad ustedes empezaron? ¿Cómo son los comienzos? Háblenme de esos comienzos. Sí, Pablo me lleva unos añitos realmente. Unos añitos, no vamos a decir un trecho de experiencia. Pero digo, si tú quieres, Pablo, empiezo dándole la explicación al más joven, ¿verdad? Bueno, mira, realmente es algo que yo tuve muy claro y definido desde muy pequeño. Yo siempre quise estudiar electrónica y mi padre de profesión es ingeniero mecánico, o fue ingeniero mecánico más bien. Y también, o sea que yo en mi casa tuve un ambiente muy técnico, y por parte de mi abuelo es un taller muy famoso en la ciudad de Moca. Yo soy de Mocano. Él tenía ese taller funcionando, un taller de mecánica. O sea que mis veranos fueron desengrasando piezas y trabajando en el taller de mi abuelo. O sea que de ahí yo creo que en mi caso surgió más directo lo que fue esa pasión por el tema tecnológico y por el tema de las ingenierías. En mi caso fue lo contrario. Yo no sabía que yo iba a estudiar, yo no sabía lo que quería, pero sí tenía la experiencia de que, o la necesidad de que desbarataba todo. O sea, yo en mi casa desarmaba todo. Y mi mamá vio eso y le pidió a una persona, llévalo a tu taller. Y él le dijo, no, mi taller es muy peligroso, un taller de mecánica industrial, es muy peligroso para un joven. Vamos a hacer algo. Yo te sugiero que él estudie electrónica, que de ahí él parta. Después que él estudie algo, de ahí parte. Entonces, así mismo fue. Inmediatamente yo estudié electrónica, terminé electrónica, entonces me fui a las redes, me fui a la programación. El currículum de ITESA ofrecía muchas cosas que fueron nuevas para mí. Probé todas y seguí adelante. Seguí adelante con lo que más me llamaba la atención a partir de ahí. Ok, y fíjate, en esta disciplina ustedes, o sea, está la parte de programación, está la parte de codificación. Yo quisiera como
O sea, yo personalmente yo quisiera saber cómo se diferencia una de otra, y también quiero saber de parte de ustedes cuál ha sido un desafío que ustedes Sí, mira, se han y qué bueno encontrado que tú en ese de renglón. repente mencionas esa parte, porque hay que ser honestos, realmente la parte de programación y código no es tan nata para todo el mundo, no todo el mundo tiene esa, esa capacidad de análisis en esa área. Lo que yo sí he podido observar en estos años es que se ha facilitado de cierta manera el tema de la codificación y programación, porque los sistemas y los lenguajes de programación se están haciendo y se van haciendo cada vez más lo que llamamos user friendly y más accesible al público. Y eso de cierta forma eh, rompe quizás con esa barrera que estamos acostumbrados. O sea que esto también a su vez permite que los niños se vean expuestos a esto. Entonces ya por ahí tú vas viendo cómo esas barreras eh, pudieran ir rompiéndose porque los niños se van viendo expuestos desde muy pequeños debido a la simplicidad que le han podido lograr. Y yo creo que por ahí el asunto eh, va rompiendo lo que es la barrera. Yo tengo una pregunta relacionada a eso. Cuando ustedes trabajan con los estudiantes codifican como parte de las prácticas o de los problemas que ellos están resolviendo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Si tú quieres, Pablo puede darte un ejemplo más orientado a lo que es la secundaria. En el caso mío, como tengo más contacto con los muchachos de intermedia, en este caso, eh, todos los problemas tienen diferentes tipos de soluciones. Y en el caso de programación, nosotros siempre planteamos problemas que puedan ser múltiples respuestas de código, en cuanto a código. Lo cual nos permite a nosotros como maestros o como instructores, pues evaluar desde la eficiencia en el código, desde la robustez, desde qué el estudiante pensó para simplificar su código. O sea, son muchas cosas que ellos se ven expuestos. No solamente es escribir el código y encontrar la solución del problema, es lo que quiero al final decirte. O sea, que no solo es código por aprender el código y el lenguaje, sino es una forma de resolver el problema a través de prueba-error, el engineering process. O sea, son muchas cosas que se ven pendientes a la hora de exponer a un estudiante en el área de código. Pablo, ¿qué te parece que puedes agregar? Sí, nosotros tratamos de explicarle a los muchachos cómo, qué necesitamos. Ellos buscan la forma de cómo llegar ahí. Nosotros siempre, como conocemos los software y conocemos el proceso, le decimos, ¿cómo tú lo quieres hacer? Ah, mira, yo lo quiero hacer así, 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 yo voy a resolver así. Ya sabiendo que si puede dar respuesta o no, ese código le decimos, inténtalo. Si sabemos que por ahí no va a dar, le decimos, ¿qué te parece tal cosa? O sea, el asunto no es darle la respuesta, sino guiarlos a que encuentren la respuesta, porque ese es nuestro trabajo. Sí. Nuestro trabajo es que, por ejemplo, nos pasa mucho en el equipo de robótica, que los muchachos piensan, pero esta cámara no me está funcionando, no me está leyendo, yo quiero hacer tal cosa. Entonces vamos, le decimos, ¿qué dice el código? ¿Cómo reacciona el código? ¿Qué parte, qué tú estás tomando en cuenta? No, mira, recuerda que por la luz eso te afecta el vinil reflectivo, entonces vamos a probarlo de tal forma. Prueba con los grados, prueba con esto, prueba con aquello. La resolución. Exacto. La resolución de la cámara, ¿cómo está? ¿Por dónde tú la estás conectando? ¿Por qué puerto? Pero eso te da la experiencia de tú poder guiar al muchacho de diferentes formas a que llegue al objetivo que quiere. Entendido. Y algo yo quiero abundar un poquitito nada más, porque quiero, o sea, cuando tú me hablas de código, porque nosotros nos estamos dirigiendo a una audiencia y hay quizás muchos jóvenes que quizás tienen un interés, pero no han tenido la experiencia, se van quizás a adentrar. O sea, ¿qué es lo que es un código? ¿Cómo en lenguaje llano? ¿Qué es lo que significa el código como tal? ¿En qué consiste? Y también yo quiero como una especie de anécdota
un desafío, un problemita que ustedes se han encontrado asumo que han sido bastante. Sí, sí, no, muchachos, eso ha sido, no tan solo problemitas, y también incluso experiencia con los mismos estudiantes, cuando nosotros le hacemos este tipo de preguntas, que muchas veces es algo súper productivo hacer esas preguntas a los mismos estudiantes. Mira, yo respondiendo a la primera parte, yo entiendo que el código se puede ver como la forma en que nosotros los humanos nos comunicamos con la informática, con la computadora. Entonces, es la forma en que nosotros les decimos a los sistemas y a los computadores y a los sistemas informáticos de qué manera van a actuar, de qué manera van a reaccionar. Entonces, para eso hay diferentes, vamos a decir, idiomas, que son los diferentes tipos de lenguaje de programación. Entonces, hay lenguajes de programación que te permiten, debido a su robustez o debido a su alcance o debido a para qué fueron diseñados, te permiten hacer ciertas cosas. En el caso de nosotros, por ejemplo, directamente con lo que es robótica, trabajamos mucho con lo que al principio era el C, el lenguaje C, es un lenguaje muy utilizado en el tema de aplicaciones robóticas, pero debido a la evolución que han tenido estos sistemas, nosotros hemos pasado desde C, pasamos a LabVIEW, y de LabVIEW decidimos hacer un cambio a lo que es Java, que es un lenguaje de programación mucho más común, que nos permite que los muchachos se vean expuestos a algo más real, que cuando ellos estén en la vida real, en un trabajo, en un ambiente laboral, puedan utilizar eso como un skill que ya lo vieron en sus años de escuela. Y la otra, lo de la anécdota, mira, yo ahora mismo cuando tú preguntabas eso, me acordé de una entrevista que fui con uno de los mejores estudiantes que tuve de robótica, y nos invitaron a un programa de variedades acá, un programa de transmisión nacional. Creo que fue, no me acuerdo, creo que en Colorvisión, pero un programa de circulación nacional, imagínate. Y la chica le preguntó, mira, ¿y qué es un robot? Y digo yo, bueno, vamos a ver. Y lo primero que este niño responde es que un robot es una máquina bruta. Y yo, ay, mi madre, ¿para dónde será que me lleve este niño? Y yo, bueno, déjame ver cómo le... Pero, óyeme el análisis que hizo este niño. Él decía, sí, los robots son máquinas brutas. Y la muchacha le pregunta por qué. Y dice él, lo que pasa es que a un robot tú tienes que decirle todo el tiempo lo que tiene que hacer. A un robot tú tienes que indicarle paso a paso, detalle por detalle, todo lo que tienes que hacer. Entonces, de cierto modo, para él era como que tener que volver a decirle al robot, gira tantos grados, ahora devuélvete tantos grados. O sea, para él asimiló, fíjate de qué manera tan orgánica él analizó lo que era la definición de un robot. O sea que por ahí esa experiencia es que me puedo recordar ahora. Pablo tiene que tener más que yo. Dime, Pablo. Háblame, Pablo. Bueno, lo que pasa es que son tantas y van y vienen, que cuando uno que está hablando es que se recuerda. Para hablarte de la primera parte de la pregunta, que es un programa, como dijo Ángel así mismo, excelente definición. Existen diferentes lenguajes, es la forma en que tú le dices paso a paso lo que tiene que hacer la máquina, cómo él reacciona, sensa y responde a lo que tú le pides. O sea, no solamente es la comunicación bidireccional entre tú y la máquina, el robot, donde tú le dices, óyeme, si hace calor, ¿qué haces? Él te dice, hace calor, ¿qué hago? Bueno, ajusto el termostato a tantos grados. Esa comunicación que tú tienes con ese robot, o el que más sencillo, que es uno de los más comunes ahora, el que limpia, a tal hora, sal y limpia el piso. Entonces él va buscando en el piso lo que hay y va limpiando, va recogiendo, va barriendo y trapeando. Y si choca con un objeto, ¿qué hago? Me devuelvo, doblo, sigo hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda. O sea, ese lenguaje que está dentro de él, dentro de su cerebro, que es el que le dice cómo actuar, ese es el programa. Te decía
que ahí es que entra la mecatrónica, donde están todos los componentes de lo que es el dispositivo, los transistores, la resistencia, todo lo que es interno, la electrónica, todo lo que es un motor, cómo reacciona cuando tú lo programas, y ahí entra la sinergia entre las tres ramas que crean la mecatrónica. Entonces, anécdotas, tú me decías anécdotas, Sí, recuérdame la pregunta. una situación que se le ha presentado a ustedes. Lo que pasa es que nuestro programa o nuestras clases, cada una de las clases son diferentes, cada uno de los programas vienen situaciones. Mira, y es troubleshooting, o sea, todos los problemas. Quizá algo, Pablo, de un building season, pudiera ser algo mira, nosotros siempre hemos tenido, no sé si Pablo quiere abundar más en esa parte, el tema del machine learning y el uso del el visor, o sea, utilizar una cámara para analizar imágenes que tenemos en el field. Una cámara dentro del robot. Exacto, no una cámara para visualizar dónde estamos, sino una cámara que me permita identificar puntos específicos en el área, en el ambiente. ¿Para qué? Ya para eso se utiliza lo que es el Machine Learning, para identificar, por ejemplo, un goal, que ahí tenemos que, por ejemplo, entrar una pelota. Exacto. Entonces, óyeme, fue para nosotros, ha sido para nosotros siempre un challenge. Entonces, ahí que yo quiero que le di ese recordatorio para que Pablo nos cuente cómo fue la experiencia de este año que por fin lo logramos. Sí, nosotros este año pudimos hacer algo interesante y fue una torreta que se movía de manera en diferentes tipos de grados que hacía un tiro parabólico. Básicamente tiro parabólico. Los muchachos pusieron en el software el cálculo del tiro parabólico, pero cómo calculaba la distancia y la velocidad de los motores de rotación para cuando saliera la bola. O sea, ¿cómo hacían eso? Eso lo hacían, básicamente metían todas las... la cámara, como dice Ángel, sensaba la distancia que estaba el gol y por velocidad, distancia, tiempo, hacía los cálculos matemáticos y daba la revolución al motor necesaria para que esa pelota específicamente sea disparada en una dirección que entre al gol. O sea, los muchachos tuvieron esa experiencia y nosotros probamos eso, ¿cuánto? 200, 300, 500 veces sin problema. Y vamos para atrás. No funciona. Dale para adelante. Eso hace que ese muchacho tenga una experiencia de vida increíble, porque poder programar eso, tú poder hacer que funcione, tú poder ensamblarlo, tú poder crearlo desde cero, es algo que realmente ellos alcanzan un nivel que en pocos países se está. Y que también funcionaba, pero hubo uno de los tiros que salió mal y desbarató la torreta completa. O sea, son experiencias que a veces no funcionan. Exacto. Recuérdate que de Volkswagen, o sea, nosotros tenemos una experiencia de una building season que le llamamos Volkswagen, pero si tú ves el que le quedó en el laboratorio, es la versión 54. Nosotros hicimos 54 versiones de ese mismo shooter donde él disparaba, pero no llegamos hasta la versión 54 para poder hacer algo que más o menos funcionaba. O sea, la experiencia que ellos tienen y que le damos a los muchachos es de no te detengas, síguelo intentando. Si no hay esa forma, cambia, pero síguelo intentando. Fíjate, a propósito de eso, mira, yo estuve leyendo algo de la biografía de Thomas Edison y he escuchado alguna información sobre Thomas Edison. Muchas veces el éxito no radica en uno tener una inteligencia sobrenatural, es simplemente tener esa persistencia, ¿entiendes? Porque quizás él fue el que trabajó más duro y el que fracasó más, ¿entiendes? El que más fracasó y no se desanimó y continuó. O sea que eso es una virtud. No sé si, por ejemplo, en la parte una cosita, y no quisiera desviarme mucho, pero, por ejemplo, esos cálculos, porque eso es energía cinética, los tiros parabólicos, y eso es lo que yo creo que vi en física. El profesor así participa de alguna manera en ese tipo o tú lo manejas, esa parte. Las dos cosas.
Las dos cosas, exacto. Una mezcla, ok, o sea que el profesor que da la física también tiene como un input como tal, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros le pedimos a los muchachos que vayan donde el profesor, para que el profesor, inclusive los profesores se motivan y van a los laboratorios y ven, ¿qué es lo que ustedes están haciendo con esa fórmula? Oh, pero esto es lo que ustedes están haciendo. Y cuando lo hagan, cuando lo logren, llámenme, que yo quiero ver cómo ustedes lo logran. Qué bien, qué bien. Pero es una estrategia que no tan solo expone al estudiante a pedir soporte cuando lo necesite, sino que nos, ¿cómo te digo? Nos da como cierta ventaja a la hora de hablar de los proyectos, porque cuando uno hace eso de involucrar a otros maestros, es un poder enorme el que uno logra cuando hay varios maestros dentro de un aula con diferentes disciplinas. El nivel que se puede alcanzar es exponencial. Entonces, a nosotros nos interesa mucho siempre involucrar a personas de diferentes áreas. Okay. Una cosita, por ejemplo, con relación a una solución innovadora que se implementó con éxito. Tú describiste una, no sé si tienes otra o si... Sí, recuerda, Ángel, la de el techado que hicieron los muchachos en el colegio. ¿Cómo? Recuerda que... Sí. Oh, sí. Mira, para entender un poco, nuestra... ¿cómo te explico? Nuestro core, nuestra alma, está basada en lo que es la competencia de robótica. Quizás por eso no tenemos la oportunidad de dedicarnos a desarrollar soluciones que puedan beneficiar nuestra comunidad, sino que nos enfocamos mayor parte del tiempo en cumplir con los objetivos de la competencia. Pero dentro de este tiempo, nosotros hacemos que los muchachos trabajen en diferentes proyectos paralelos. En este caso, el que menciona Pablo, allá tuvimos una instalación de unos tragaluces, o sea, son unas lámparas de luz natural que son como unas toberas que suben hasta el techo y reflectan en un panel, y esto da iluminación natural. Pero ¿qué pasa? No se tomó en cuenta que los proyectores, como eso no se puede apagar, es luz natural, los proyectores entonces a la claridad de la luz no podían presentar la imagen correctamente porque había mucha iluminación. Entonces los muchachos desarrollaron una especie de damper electrónico, mecánico accionado por electrónica, que básicamente interrumpía la entrada de luz al tubo. Y eso fue un proyecto súper emocionante para ellos, porque no solo utilizaron sus habilidades mecánicas y electrónicas, sino que encontraron una solución a un problema real. Entiendo. No sé, me parece que el doctor Minaya tendrá algo que me gustaría preguntar. Yo voy a seguir con una pregunta que tiene que ver con lo que uno de ustedes mencionó, que uno de ustedes se refirió a currículum interdisciplinario. Ustedes saben que la práctica de STEM no es una práctica que es tradicional, no solamente en República Dominicana, sino también en Estados Unidos. Yo vivo aquí en West Hartford, Connecticut, y en las escuelas públicas no es común, a menos que sea una escuela dedicada a STEM, no es común ver esas prácticas implementadas en el salón de clase. Los profesores, ya sea de ingeniería, matemática, tecnología o ciencia, no necesariamente reciben entrenamiento formal en esta disciplina. ¿Qué ustedes sugieren a esos profesores, ya sea de aquí, de Estados Unidos, de República Dominicana, para que ellos sean más efectivos en la implementación de un currículum interdisciplinario? Y si pueden tener un ejemplo específico, por favor, yo me imagino que la audiencia se lo va a agradecer. Sí, una de las cosas que yo puedo sugerir a los profesores es que se arriesguen a intentarlo, porque a veces las cosas no funcionan porque usted no se arriesga a intentarlo. Es verdad que el profesor nos gusta tener control del aula, que nos gusta tener todo estructurado y saber cómo va a salir el resultado, pero en STEM
pasan algunas cosas que no pasan normalmente en un salón de clase. O sea, hay cosas que tú esperas y el grupo te reacciona diferente, pero tienes que estar preparado y abierto a eso. Ábrete al asunto de que tu clase no va a ser organizada nunca más. Tu salón de clase no va a ser organizada nunca más. Entonces, el desorden, el reguero, lo que pasa en el salón de clase es normal, súper normal, perdón, súper normal en lo que es un aula STEM. Que si hay procedimientos, tú tienes que crear tu procedimiento, enseñar a los muchachos cómo reaccionar ante cada cosa, cómo manejar todas las cosas, pero tienes que abrirte, tienes que intentarlo, tienes que empezar de paso a paso y tienes que juntarte con otros profesores y decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo? Esa ayuda de otros profesores también ayuda muchísimo. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás aplicando tal cosa? Y ahí te vienen más ideas de que, oh, pero lo tuyo y lo mío lo podemos funcionar. Vamos a hacer tal cosa juntos. Podemos, pero mira, ¿cuándo tú vas a esa lección? Avísame, porque entonces yo puedo dar esta lección que complementa lo que tú estás dando. Eso es uno de los consejos que yo puedo dar, que me ha valido mucho. Y algún ejemplo interdisciplinario es el ejemplo que me viene a la mente así ahora mismo es una vez que una profesora de letra estaba enseñando a los muchachos a cómo leer un libro y ella se acercó a mí y me dijo, Pablo, yo quiero hacer algo diferente. Yo le dije, perfecto, dígale que lean el libro y que hablen del carácter que más se relacione con ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una actividad donde ellos dibujaban ese personaje, que ellos se identificaban más con ellos, lo imprimíamos en 3D y lo pegamos en una hoja y entonces describíamos ese personaje. Ahí salieron muchísimas cosas. Salieron, por ejemplo, recuerdo una estudiante que puso una letra china y la profesora le preguntaba, ¿por qué una letra china? Y ella decía, bueno, es que cuando el personaje X habla, yo entiendo que me habla en chino porque yo no lo entiendo. Entonces, esa reflexión sale de ahí. Otro estudiante puso una persona dentro de una caja y la profesora decía, ¿y por qué tú pones a tal personaje dentro de la caja? Y él le decía, porque ese personaje siempre está encerrado en su propio concepto, en su propia opinión, no sale de ahí. Entonces, tú tienes reflexiones, tú tienes reacciones, tú tienes conocimientos que no se le van al muchacho, que siempre se quedan con él, lifetime experience. Tú tienes esas experiencias con el estudiante, abriéndote a nuevas opciones y compartiendo con tus otros profesores que también hacen actividades chulas, porque todo el profesor hace una actividad chula en su curso. Mira, yo quiero agregarle algo a esa parte, Pablo, y sobre todo lo que tú mencionabas de trabajar con otros maestros. Señores, la magia que tiene la integración en la educación, yo la he podido experimentar y es único. Cuando nosotros como maestros decidimos abrirnos y hablar con otros de otras áreas y hacer lo que decía el doctor Minaya, una lección interdisciplinaria o un currículum interdisciplinario, la experiencia que se lleva el estudiante es única. En el caso de esa parte, yo les recomendaría a los maestros, uno, que nos enfoquemos en el aprendizaje del estudiante. Es importante tener un buen currículum, es importante tener unas buenas herramientas, es importante tener buenas plataformas, pero si enfocamos todo nuestro esfuerzo en hacer que los estudiantes tengan el mayor aprendizaje o la mejor experiencia de los aprendizajes, creo que todo lo otro ya se va por defecto. Y mi última palabras sería en cuanto a los maestros, que tenemos que entender que ya nosotros no manejamos todo el conocimiento dentro de un aula. Lamentablemente el acceso al internet, no lamentablemente, pero eso ha provocado el acceso al internet y las informaciones que hay en internet, que ya nosotros no seamos los únicos dentro del aula con conocimientos o con acceso al conocimiento. Entonces, muchas veces he escuchado maestros que le temen a que los alumnos le pasen por encima.
pero es algo normal, es algo que va a pasar y es algo que es así. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos y como profesionales, después que damos clase, tenemos que ir a resolver 1 millón de cosas más a la casa. Y ellos tienen toda la oportunidad de entrarse a internet y volverse más expertos que cualquiera de nosotros en un tema, porque tienen el tiempo, porque tienen las herramientas. Entonces, esa parte de perderle ese miedo a que un estudiante va a probablemente saber un poco más que usted o mucho más que usted de un tema, sobre todo en tecnología. Yo creo que perderle ese miedo ayuda mucho. Es importante enfatizar en ese punto. Nosotros como educadores debemos ser facilitadores. Extremadamente importante lo que tú acabas de decir, Ángel. Mi próxima pregunta es, ¿podrían ustedes escribirnos brevemente una lección en el salón de clases donde ustedes motivan a los estudiantes a aprender independientemente, simplemente con bullet point? Mira, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, para que la audiencia ya afuera tome nota. Claro, claro. Claro, Pablo, ¿quieres empezar Sí, yo te puedo decir fácilmente lo que yo hago. Yo presento el tema, le digo, el outcome, lo que yo quiero de este tema es esto, denle para allá. Sí, esas son mis instrucciones. Mira, hoy vamos a construir un carro a control remoto. Señores, tenemos que construir un carro a control remoto, los materiales son estos, vamos a hacer esto, esto y esto. Esta es la presentación, la introducción del tema. ¿Ok? Entonces, ahora empieza un espacio de research. Ustedes van a buscar y van a presentarme como si fuese un proyecto. ¿Qué va a hacer el carro? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son los materiales que van a utilizar? Todo eso ustedes lo van a hacer. Porque yo trabajo mis clases como si fuera un trabajo. Uh-huh. En el trabajo, te dicen a ti, tú tienes un problema, la producción está bajando, uh-huh. Investiga. Sí. Entonces, yo sé que los muchachos tienen menos herramientas, pero yo se las voy dando mientras ellos lo van necesitando. Si no, ellos las consiguen ellos mismos. Mira, Pablo, así. Yo puedo hacer esto. Y a veces, muchas las veces, ellos vienen con solución a problemas mucho más fáciles de como yo la pensé. ¿Por qué? Porque mi mente de ingeniero la complica mucho y después va bajando, ¿verdad? Pero ellos encuentran una forma fácil y como estudiantes encuentran una forma cómoda para ellos para resolver el problema. Entonces, después de ahí que yo planteo todo, les digo, esto es lo que hay que hacer. Ellos me plantean para atrás la situación, cómo lo van a resolver. Inmediatamente yo apruebo el proyecto, se empieza el proyecto, hasta que se termine. Entonces, vienen dificultades, vienen esto, mira, me faltó esto, esta pieza, ¿tú me puedes conseguir esto? Ahí viene la negociación, que es normal en cada puesto de trabajo. De que, mira, me falta esto, tengo esto, he llegado hasta aquí, el día de entrega viene, pero yo todavía no he llegado hasta aquí, necesito más tiempo. Pero algo importante, y es que hay que darle confianza y seguridad al estudiante. Esa confianza de que ellos puedan acercarte así antes de tiempo y decirte, Pablo, esto está muy difícil, o Pablo, esto está muy fácil, vamos a hacer algo más difícil. Pasa siempre. Hay estudiantes que te dicen, eso es muy fácil, yo lo hago de una vez. Y hay otros estudiantes que te dicen, no, eso está muy difícil, tú me lo pusiste muy difícil. Porque dependiendo de su experiencia, es que ellos hablan. Entonces, tú das esa oportunidad y al que dice es muy fácil, resuelve. Ya resolviste. Ayuda a tu compañero. O sea, eso es lo que tú vas a hacer. Y al que está muy difícil, entonces tú le das esa extra ayuda donde tú puedes hacer una diferenciación de que este niño necesita más ayuda. Este otro niño necesita que yo le dé espacio y así sucesivamente. Recuerdo en mi clase de ingeniería que le comenté a Ángel una vez que yo puse un proyecto que tenía varias etapas y un estudiante lo hizo en una semana, todas las etapas. Y yo dije, está muy rápido, pero él agarró y se sentó, organizó todo y hizo sus cosas excelente, un trabajo excelente. El trabajo constaba de hacer un plano de una casa, pero tú tienes que primero sketchar, dejar que yo te lo aprobara, ver todas las dimensiones, poner todos los muebles, poner todas las cosas. Después de eso pasaba todos los procesos donde tú hacías el modelado. Y después del modelado tú tenías que hacer un video. Y después del video la presentación. Y él lo hizo todo en una semana. Yo dije, wow. Hubieron otros que se tomaron el semestre haciéndolo.
Entonces, ahí tú diferencias, das ayuda a quien necesita y planteas todos los puntos. Así es una clase mía. Una preguntita que se me ocurre ahora. Debe de haber un proyecto de robótica que les llene a ustedes de orgullo. Ustedes han sido muy exitosos con muchas intervenciones y viajes que han hecho. ¿Hay algún proyecto en específico de robótica del cual ustedes se han sentido satisfechos y orgullosos? ¿Y por qué? Si me preguntas a mí, todos los años yo me siento orgulloso de robots porque son diferentes todos los años. La competencia es diferente, cada quien entonces pone un esfuerzo y logramos algo diferente. Si me preguntas a mí, yo diría, todos los años estoy orgulloso. Yo creo que quizás yéndonos a un detalle muy, muy puntual, sería el robot del 2000. Cada año nosotros tenemos que construir un robot nuevo. Desde el 2011 hacia acá hemos construido un robot diferente cada año. Sharkathon. Exacto, Sharkathon fue el primero en el 2011. Pero, ¿qué pasa? La competencia cambia el tema, el theme, cada año. Entonces, cada año tenemos que construir una máquina, un robot diferente que cumpla con las necesidades de el challenge de ese año. En el caso del 2017, puntualmente, ese robot lo recuerdo mucho porque fue el primer año que hubo una aceptación y una integración de todos los estudiantes para la construcción de ese robot que no había pasado anteriormente. Hubo una independencia de parte de ellos y un involucramiento tan orgánico que había días que yo sentía que yo estaba de más ahí. Ese año los chicos lograron hacer sus propias transmisiones, hicieron sus propios cálculos del gear ratio, del motor speed, del torque que necesitaban para mover el arm, que levantara. O sea, fue una experiencia tan enriquecedora desde el punto de vista educativo y experiencial que eso a mí me marcó, ese recuerdo me marcó muchísimo. Otra parte, no sé si tenemos chance para otra anécdota. Sí, vale. Mira, nosotros allá en la escuela fuimos host de una competencia una conferencia muy buena en cuanto a educación. Se llama el Tri-Association Conference. Es una conferencia para educadores. Súper famosa entre las escuelas internacionales en Latinoamérica. Y nosotros fuimos los hosts, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo. Y para ese evento se nos encargó a nosotros utilizar una integración de tecnología, arte, danza y música. Con tecnología también, o sea, tecnología, arte, danza, música. Y nosotros decidimos hacer un show de baile donde los estudiantes utilizaban unos trajes iluminados con LEDs, que, o sea, el escenario estaba totalmente oscuro y solamente se veían los trajes eran negros y se veían solamente las luces de LEDs. Y eso fue tan significativo porque primero ellos estaban presentando su esfuerzo de meses para construir, porque ellos los trajes los construimos allá in-house. Cada tira de LED se soldó, cada tira de cable fue hecha allá. Y ese proyecto para mí también ha sido uno de los proyectos, aunque no tiene que ver directamente con algo robótico, pero sí el uso de tecnología. Fue súper impactante porque la audiencia quedó fascinada, pareció... y no porque yo participé, pero pareció un show tipo Broadway. Eso fue algo muy, muy de mucho nivel. Memorable, me imagino. Memorable. Muy bien. Ok, yo le tengo una pregunta a cualquiera de los dos y tiene que ver con el tipo de currículum
que ustedes usan allá? Cuando digo tipo de currículum, porque ustedes saben que hay diferentes instituciones o organizaciones que diseñan currículum. ¿Ustedes usan alguno en específico? En el caso de nosotros, tenemos la oportunidad o la libertad, diría, de trabajar con una mezcla de diferentes currículum. En el caso de nosotros, lo que trabajamos es un estándares. O sea, nosotros tenemos algo o sea, genérico, que son los estándares, y ya el currículum, pues entonces nos permite tener una mezcla de lo que nosotros como profesionales de la educación y de la tecnología entendamos. En el caso del estándares que llevamos, son los ISTE standards. Son los International Standards for Technology and Education, son de origen estadounidense, y esos son los estándares que nosotros llevamos. Ya luego el currículum, como nuestras clases son Project-Based Learning, todas las clases, nosotros tomamos por ejemplo, la gente de Carnegie Mellon University, tienen unos currículos de robótica muy interesantes. En el caso mío, en middle school, trabajo mucho con los currículums que ofrece la misma Lego. En el caso también de, ya eso es high school, pero también está Bex Robotics. También ellos han desarrollado varios currículum interesantísimos, pero la verdad es que como somos project-based, nosotros tratamos de lograr que en cada proyecto los estudiantes desarrollen conocimientos específicos y técnicos en cada proyecto, y que puedan integrarlo con alguna otra área. No sé si eso te da respuesta. Sí, no, claro. Pablo, ¿algún input? Sí, nosotros nos enfocamos en desarrollar skills. Depende de las materias, depende de los proyectos, todos son skill-based. ¿Qué skills yo voy a desarrollar en mi estudiante para este proyecto? ¿En qué me voy a enfocar? Es observación, es critical thinking, es design thinking, es 21st century skills. ¿Cuál de todos ellos? Entonces, ya enfocándonos en eso, dentro de la programación de nuestro currículum ponemos cuáles son los skills que vamos a cubrir dentro de este proyecto, y así sucesivamente los cubrimos todos. Yo quería nada más agregar una cosita, porque tú mencionaste algo. Me parece que tú recibiste una certificación de Stanford. ¿Cómo es? Stanford. Design Thinking School. Lo que quiero es como una definición de lo que significa ese Design Thinking. Mira, ese año Pablo y yo somos, vamos a decir, compañeros de camino y de camino al andar en este tema educativo, y ambos tuvimos la oportunidad de ese verano visitar dos ciudades. Tuvimos la oportunidad de ir a Chicago al East International Conference, y luego de ahí tuvimos la oportunidad de ir a Stanford en San José. Allá recibimos una capacitación en algo que ellos desarrollaron, se llama el Design Thinking, que básicamente es la escuela de educación dentro de Stanford. Ellos tienen una escuela que se dedica al desarrollo única y exclusivamente del aprendizaje basado en las experiencias. Entonces, una de las cosas que ellos desarrollaron, que se ha hecho súper también famoso, es el tema del Design Thinking. ¿Qué es básicamente Design Thinking? Por lo menos para mí, es trabajar la educación con el final en mente desde el principio. Y de ahí, entonces, yo poder darle forma y pensar que todo lo que pase dentro del proyecto o dentro del aula sea por un propósito y sea con la idea de conseguir un objetivo tanto académico, personal. O sea, es pensar
antes de producir, antes de enseñar, antes de deliver el conocimiento. Entonces, en la parte del entrenamiento, tuvimos por allá, creo que fue una semana, y fue súper intenso, pero interesantísimo, porque no tan solo nos mezclamos con educadores, también habían personas de otras áreas, porque lo del design thinking se puede aplicar a cualquier área, tanto en diseño de producto o en diseño de aplicaciones, de experiencias, y así. Pablo ahí Sí, nos cuente su perspectiva. yo diría que eso es una herramienta más para la solución de un problema, donde tiene un conjunto de pasos, desde crear empatía con la persona que tú vas a resolver el problema, y así sucesivamente. Entonces tú prototipas, tú piensas, idealizas, tú creas todo, pasas por cada uno de esos pasos y vuelves otra vez a rediseñar el producto. Entonces, es una herramienta que le damos a los muchachos, una forma de que ellos puedan ver el problema desde otra perspectiva para resolverlo. Cualquier challenge, cualquier problema que le pongamos a ellos. ¿Ok? Yo tengo una pregunta con relación a eso, porque yo también como instructor de ingeniería, eh, he implementado currículum de STEM, claro, claro está. Entonces nosotros teníamos una herramienta que nosotros usábamos en casi todas las clases, Digital Electronic, principios de ingeniería. Nosotros le llamábamos el Engineering Design Process. Uh-huh. Sí. Nosotros estamos hablando de lo mismo. No. No. Es otra herramienta. El Engineering Design Process es otra herramienta. Lo que pasa es que son herramientas que tienen un lenguaje similar. ¿Ok? Entonces, como tienen un lenguaje similar y el fin es el mismo, tú utilizas la herramienta para solucionar un problema. Pero aquí en el Design Process es que tú vas a diseñar algo para resolver el problema. En el Design Thinking, tú puedes pensar y dar una solución, pero no terminar la propuesta. O sea, yo te propongo que tú puedes solucionar el problema con esto. En el Design Engineering Process esta es tu respuesta a tu problema. Exacto, esta es tu solución. Y ambos son muy parecidos quizá también por el hecho de que ambos son procesos. O sea, llevan pasos para aplicarse e integrarse. Pero esa diferencia de acción que Pablo menciona es súper clara. Manuel. Bueno, fíjate, esto es como lo que le llaman un twofold question. Yo estoy curioso de entender, o sea, la técnica que ustedes tienen, cómo es que ustedes usan lo que denominamos teamwork, trabajo en equipo, y cómo se desarrolla esa conexión con los estudiantes para mantenerlos motivados. Ustedes nos hablen un poquito sobre eso, de ese teamwork y la motivación. Uh-huh. Para que ellos se mantengan, como dicen, engaged en crowd. Sí. Cuéntenme algo. Mira, por lo menos en mi caso y mi experiencia, yo he sido todo el tiempo un abanderado de esta frase que escuché en un TED Talk. Y era una señora, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es un TED Talk muy, muy famoso. Y ella decía, los estudiantes no aprenden cuando when they don't like you. O sea, cuando los estudiantes no tienen empatía contigo, cuando no sienten... Sí, es difícil, pero es una realidad. Y yo siempre he tratado de mantener eso bien claro. No es porque yo voy a ser súper clown o ¿entiendes? Pero hay un componente de empatía que en el caso mío es muy importante para mantener mi clase a flote. ¿Por qué? Porque cuando yo logro tener empatía con el grupo, los casos de disciplina que he tenido han sido muy mínimos, de indisciplina. O sea, yo prácticamente no tengo ese problema. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, ellos me escuchan y me escuchan desde un punto de vista como que, hey, espera, si Durán se puso así, es porque algo hay, ¿entiendes? Entonces, ellos son muy consecuentes con esa parte cuando tú logras enganchar con el estudiante. Entonces, el tema del teamwork
va muy ligado, yo entiendo, a esto, porque muchas veces el asignar los equipos, por lo menos en mis grados, me puede causar siempre algún tipo de roce, porque, no, que yo quiero estar con mi amiguito y quiero estar con él, o no sé, que esto y esto. Siempre en el caso mío tengo ese tema. Yo he utilizado diferentes estrategias. Una de las más comunes es usar un Random Wheel Choosing, que es una plataforma online gratuita donde básicamente tú colocas los nombres de los estudiantes y hace como una rueda, una ruleta y selecciona los grupos de manera random. Claro, estamos hablando de todas estas experiencias que eso yo creo que no lo hemos aclarado. Todas estas experiencias que nosotros hemos hablado ha sido before pandemic. Okay. Porque ahora la estrategia es totalmente diferente. O sea, todo esto que hemos comentado en cuanto al teamwork y todo eso, ha sido mucha de ella, ha sido before pandemic, antes de la pandemia, pero eso me ha ayudado bastante, que darle a ellos la oportunidad de estar en equipos de trabajo diferentes. A veces depende del grupo también, yo los dejo elegir a ellos sus propios equipos, entonces desarrollar lo que es la dinámica de compartir un problema entre todos. Ok. Yo tengo muchísimas preguntas, pero lógicamente todas estas preguntas no se pueden responder o se pueden tratar en un solo episodio, pero yo voy a hacer el mejor trabajo posible para combinar dos preguntas que tengo aquí, que son valiosísimas para mí. La primera es, y no me la respondan inmediatamente, sino que ayuden, déjenme hacer la conexión con la segunda. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ustedes notan para la implementación de un programa de educación de robótica en República Dominicana? Ahora bien, yo quiero hacer una conexión directa con lo que yo leí esta mañana en el portal de UNICEF, que cita, en el portal de UNICEF en la internet, que cita algo bien interesante acerca de la educación en República Dominicana. Y le cito en quote, que la violencia en las escuelas es otro de los problemas que dificulte el aprendizaje. ¿Cómo ustedes ven el uso de robótica para solucionar parte de esos problemas de comportamiento? Que Ángel estuvo hablando de eso, de indisciplina. Denle sugerencia a la audiencia y a mí también, porque yo, como yo vivo aquí en Estados Unidos, no estoy familiarizado con lo que está pasando allá dentro del salón de clase. Tú sabes que nuestro equipo de robótica, cuando se fundó, tuvo la característica importante de que en él estaban incluidos todos los estudiantes del colegio entero que gozaban de la peor reputación de disciplina. Entonces, eso los llevó a llevarlos, a empujarlos, como a encasillarlos. Una de las cosas más importantes que tiene la robótica es que cuando tú puedes hacer que el estudiante encuentre su pasión, él se comporta como debe comportarse. O sea, cuando el estudiante se siente recibido en un salón de clase, cuando el estudiante se siente agradable, o sea, que el ambiente de clase le agrada, él se comporta para que no lo saquen de ahí, para quedarse ahí, para pertenecer ahí. Entonces, la robótica hace que tú pertenezcas a donde tú estás. Uno de los challenges más importantes que tiene quien enseña robótica es enseñarle a los muchachos que es sencillo, que es fácil, que tú no tienes que ser un brain para tú venir y sabértelo todo, porque la mayoría de la gente entiende que tú tienes que sabértelo todo para poder venir. Al contrario, tú tienes que tener el interés y el interés te va a llevar a conseguir todo lo que tú necesitas, a conseguir todas las herramientas. Entonces, al principio nosotros teníamos muchos casos de indisciplina dentro de lo que era el equipo de robótica, pero le dijimos, nos pusimos de acuerdo Ángel y yo recuerdo ese momento que le dijimos, Ángel, la imagen de nuestro programa debe cambiar. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con los muchachos y desde ellos mismos, los que dirigen el programa, nos organizamos para que el equipo sea diferente. Cambiamos la imagen, influimos más en el colegio, porque cuando tú tienes indisciplina,
no te dejan accionar porque creen que el programa no funciona. Tú tienes un grupo de gente indisciplinada ahí, pero sí, pasó lo contrario. Influimos, cambiamos, desarrollamos y ahora el empuje de la tecnología en lo que es donde nos desenvolvemos es muy grande. Ahora, tú me preguntabas los mayores desafíos de la implementación en República Dominicana. Yo te puedo decir que para mí es la falta de conseguir productos, porque por ejemplo, si tú vas a implementar Lego, el Lego es caro realmente. Si tú vas a implementar Tetris, Tetris es caro. ¿Cómo tú puedes hacer eso con los recursos necesarios para que el muchacho aprenda? ¿Ok? ¿Cómo tú le llevas las herramientas? Pero también si tú quieres hacer un proyecto de implementación, tú quieres hacer un proyecto aquí y ¿dónde están los sensores? En Amazon. Tienes que comprarlo, si cuesta más de $200, ya tú sabes que tienes que pagar un impuesto. O sea, esa es una de las cosas que tenemos aquí y también, lamentablemente tengo que decirlo, la poca información que tiene quien está en una ferretería. O sea, tú vas a una ferretería y tú dices, yo necesito esto, que le llamas de la forma, tú dices, yo quiero una barrena, y te dicen que por ejemplo, en República Dominicana, broca, barrena, mecha, es lo mismo. Entonces, tú tienes que conocer ese lenguaje de la calle, un tornillo diablito, un tornillo tirafondo, o sea, tú tienes que conocer eso. Entonces, la gente tiene poca experiencia en lo que es la maquinaria, las herramientas, los equipos, los suplementos, y también no contamos con tantos suplementos en la República Dominicana para implementar un equipo de robótica como debe ser. Ángel. Mira, esa parte que menciona Pablo solamente se puede ver desde la perspectiva de la experiencia, del saber qué significa ir a un lugar y no encontrar lo que tú necesitas para desarrollar un proyecto. Y por eso a mí me parece súper válido. Aunque mucha gente, incluso yo mismo trabajé en un proyecto así en el Ministerio de Educación, que fue donde se colocaron equipos, en este caso equipos de robótica de Lego, en muchas escuelas, no en todas, pero en muchas escuelas, y se capacitaban los maestros y todo ese tema. Pero entonces voy a mi punto. Tú tienes un grupo de educadores que van a manejar unos equipos puramente técnicos. Entonces, ahí hay un tema que yo se lo he aplaudido a otros países que han podido lograr eso. Creo que Costa Rica es uno de los ejemplos, con una fundación que se encargó de desarrollar mucho esa parte, y es cómo, porque el problema va aquí, y es, tú tienes unos perfiles que son educadores, tienen pedagogía, conocen la educación, pero están más limitados en la parte tecnológica. Y en otro lado tienes unas personas que son expertas en el punto de vista tecnológico, en las ingenierías, y conocen y manejan mucho el tema, pero no tienen la parte de la pedagogía. Entonces, yo he visto en otros países donde se ha fomentado la inclusión de profesionales del área de ingenierías y del área de ciencias, de la industria. Se ha fomentado la inclusión de estas personas, de estos perfiles, en el ámbito escolar. ¿Para qué? Para que ellos puedan, con su expertise técnico, elevar ese nivel. Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en el aula y tú le das el equipo de robótica al estudiante y van y resuelven el challenge que tú le diste, si tú no manejas, si tú no tienes experiencia desde el punto de vista técnico, tú te vas a ver limitado a lo que trae el librito y a lo que hay ahí. Entonces, esa parte puede limitar mucho. Entonces, para poder romper con esa barrera, me parece interesante que incluir o dar oportunidad a personas que tengan el conocimiento técnico y el conocimiento hands-on, que sepan hacer las cosas, y que se le dé una especie de capacitación o de adaptación o de, ¿cómo le llaman? Una habilitación docente, y entonces ya ahí tú creas un equipo, eso,
tú creas un equipo dentro del aula y dentro de la escuela. Gracias. Muy detallada la respuesta. Tengo una pregunta, Manuela, a menos que tú tengas mira, fíjate, una pregunta. yo estoy curioso porque revisando la información que ustedes han suministrado, hay un premio muy interesante de Woody Flowers. Inmediatamente investigué sobre Woody Flowers, que de hecho pasó mejor vida recientemente. Pero, Así Andrés, es. háblame de Woody Flowers. Mira, eso, qué bueno que tú lo traes a colación porque incluso justo esta mañana, alrededor de 4, 5, déjame ver, 6 personas me enviaron un video de unos jóvenes dominicanos que lograron una hazaña en la NASA. Eso fue algo muy interesante, ya que se logró poner el país en, vamos a decir, en el mapa. En el caso de este premio, ¿por qué hago esta conexión? En el caso de este premio, es una de las más prestigiosas condecoraciones que se le puede dar a un coach o a un mentor del equipo de robótica dentro de la competencia. En el caso de nosotros, en el 2017 yo tuve la oportunidad de ser condecorado con este premio en la ciudad de Nueva York. Ahí fue que nosotros participamos en la competencia y para sorpresa también el siguiente año me tuve el honor de entregarle, porque el que gana le entrega el siguiente año, tuve el honor de entregarle el premio a Pablo en el 2018. Wow. O sea que nosotros ambos hemos sido reconocidos como Woody Flowers Finalist Award, y en el caso también de otros colegas que trabajan con equipos de robótica, han también, o sea, aquí en el país ahora mismo tenemos 4 Woody Flowers Award. El primero fue del doctor Abraham Wager, luego el mío, siguiendo Pablo, y justo este año del ingeniero Irving Cedeño. Entonces, eso es bueno que se resalte, porque el trabajo que nosotros hemos tratado de hacer con estos jóvenes y con muchos otros jóvenes, porque nosotros le damos la oportunidad a otros jóvenes que viajen con nosotros también, que no son directamente de la escuela. Esa parte quizás se nos olvidó mencionarla, pero el equipo de robótica, dentro de sus miembros, invita a jóvenes sobresalientes de diferentes instituciones educativas para que viajen y vayan con nosotros a la competencia de robótica y vivan la experiencia. Entonces, el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo como mentores, como educadores, como guía, fue reconocido allá en Estados Unidos, y quizás muchas veces eso pasa sin pena ni gloria localmente, y es bueno que nosotros resaltemos eso, de que se está haciendo un buen trabajo. Claro, hay muchos retos todavía por delante, pero hay un grupo de personas que estamos dispuestos a durar horas y horas y horas y horas trabajando con jóvenes talentos para una mejor educación. Sí, y cabe resaltar de ese premio que la competencia tiene muchos años y hay muchos mentores de muchos años trabajando, esperando ese premio. Entonces, cuando tú te preguntan a ti, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, yo tengo 6, 7, 8 años trabajando con el equipo. Personas que tienen 20, 30 años trabajando con equipo que no han recibido el premio, dicen, wow, pero qué rápido te lo dieron. Entonces, pero no se da así, sino se da... se hace un essay, se hace un escrito, los estudiantes se juntan y ven cómo tú has aportado a ellos, y entonces con ese escrito se aplica, donde están 70 equipos, que cada uno tiene 4 o 5 mentores, se leen todos los essays, todos los escritos, y entonces ellos seleccionan el que más ha impactado a la juventud con su presencia. Entonces, gracias a Dios, fuimos seleccionados para ese premio, Ángel y yo.
Ok, perfecto, ¿no? Felicidades. Un poquito tarde, porque eso pasó hace qué tiempo. Pero, Unos pero, años. sí, unos años, pero felicidades. Fíjate, yo siempre estoy preocupado por esa parte de la población que vive en áreas donde los recursos son extremadamente escasos y limitados. Los recursos de esa familia no tienen para comprar, como dijo Pablo anteriormente, un equipo de de lo otro, poner una orden en Amazon que cueste $200 y por ahí seguimos y seguimos. Mi pregunta es, ¿qué hay que hacer y qué ustedes creen, y cuál ustedes creen que sería el impacto de la implementación bajo la dirección de ustedes, por ejemplo, de un programa de robótica en esas comunidades donde no hay tantas oportunidades y que probablemente, porque ellos no tienen esos recursos, el comportamiento en las escuelas no mejora porque no tienen esos recursos disponibles a ellos? Mira, algo que Pablo mencionó es el tema de las pasiones. Y mira, es una de las reglas que yo tengo dentro de mi aula. Tú sabes que cuando uno inicia como maestro el primer día o la primera semana, uno le dice a los estudiantes, mira, estas son mis reglas del aula, tienen que respetarse unos a los otros, tienen que no sé qué, que no se pueden parar sin permiso. O sea, yo tengo simplemente dos reglas. Uno, respeto, y dos, pasión. Esas son mis dos únicas reglas. Si tú quieres ir al baño, si ya tú quieres, o sea, todo eso es, vamos a decir, a criterio de cada quien. Pero cuando uno hace las cosas con respeto y hace las cosas con pasión, los resultados son exponenciales. Entonces, en el caso de las comunidades, hay algo muy interesante que se llama el Service Learning o el Community Learning también. Eh, Son proyectos que son significativos para la comunidad. Entonces, si de casualidad o de caso me tocaría a mí implementar algún tipo de proyecto en una comunidad, lo primero que yo haría es conocer la comunidad, entenderlos, saber quiénes son, cuál es su cultura, qué hacen, cómo es un día a día, cuáles son sus challenges, o sea, cuáles son las necesidades. Y a partir de ahí, entonces, iniciar en ellos esa semillita de solution mode, ponerlos en solution mode. Entonces, yo creo que eso sería lo primero que yo haría, que ellos se apasionen por lo que vayan a hacer y que sea algo significativo para ellos, porque hay que ser realistas, no quizás tengan el dinero para comprar un equipo súper sofisticado, pero con que ellos logren hacer algo que sea significativo para ellos, cambia totalmente la perspectiva de la educación, de la escuela y de la comunidad. Sí, en ese sentido tú me pusiste a pensar, porque si fuera implementación de robótica solamente, impactaría a unos cuantos, lo que tenga la pasión. Pero si tú creas un makerspace en la comunidad, donde tú tienes un sitio donde tú puedes ir y tus ideas llevarlas afuera, sacarlas de tu mente y solucionar problemas, no solamente de la comunidad, sino problemas que nos afecten a todos. Entonces, ahí también le das un plus. Tú dices, cada persona, desde el anciano hasta el joven, tiene la capacidad o la oportunidad de venir aquí y juntos vamos a solucionar problemas que nos afecten a todos como comunidad. Entonces, en ese espacio te da la oportunidad de tú crearlas, de tú solucionarlas, de tú venir con innovaciones, y tu mente como ciudadano cambia y entiendes que puedes crear cosas nuevas. Entiendes que tiene que ser parte de la solución, no del problema, como estamos acostumbrados. Tú entiendes que tú puedes, con cosas simples, prototipar una solución a un problema con lo que tú tienes en la mano. Entonces, tú cambias la mentalidad de una persona, desde un adulto hasta un niño, con ese espacio. Entonces, si a mí me diera la oportunidad de crear uno, yo lo crearía y le diera la oportunidad a todo el mundo que venga
instruirlo a todos y que entiendan que todo el mundo tiene capacidad para resolver un problema, que los problemas se ven de diferentes formas, pero son solucionables cuando todos nos ponemos de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo haría. Ustedes ven por qué yo trabajo con Pablo. Fíjate, bueno, que quede constancia en el récord. Nosotros estamos muy honrados, agradecidos, hemos aprendido muchísimo y nosotros queremos comprometerles a que participen con nosotros en próximos episodios y creo que ya nosotros hemos tenido ya una conversación en cuanto a eso. Estoy curioso porque no hemos hablado de sexo de los jovencitos. ¿Cómo es? ¿Mayormente varones o hay una proporción de hembras? ¿Cómo es esa situación? Antes era varones. Cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo ha evolucionado esa situación? Muchísimo. Las muchachas se han dado cuenta que ellas también tienen la capacidad y la hemos invitado y han liderado. Son muy comprometidas. Pero no llega al 50%. ¿Mitad y mitad? No. Todavía no. Pero yo siento que sí, exacto. Yo siento que el empoderamiento, esas barreras se han roto. Ya hay mujeres que ocupan posiciones de vital importancia en este ámbito de educación y de tecnología. Y yo siento que eso llegó para quedarse en el sentido de que sea ya algo que no sea un tema, sino que sea hombre, sea mujer, eso no tiene que ver, es las capacidades que pueden aportar a X o Y proyecto. Nosotros tenemos una compañera de estudio que estudió en la misma universidad que nosotros, que tiene un programa interesantísimo y es bien admirada por nosotros porque ella ha podido impactar muchas mujeres con lo que ella sabe. Uh-huh. Entonces, más adelante le vamos a dar la información para que quizás si ustedes desean la inviten, pero es una muchacha que tiene mucho talento, que ha desarrollado mucho talento en muchas mujeres y que es un ejemplo a seguir para muchas jóvenes dominicanas. Excelente. Ok, si no hay ningún otro comentario, si el ingeniero Guerrero no tiene ninguna otra pregunta. Me gustaría seguir, pero nosotros ya vamos, los muchachos ya están comprometidos a que participen con nosotros, porque hay más, sí. pero agradecemos sobremanera. Sí, no, mira, y nosotros de igual forma, y ustedes... como bien saben, todo este encuentro ha sido un proceso y las conversaciones que hemos tenido que tener para llegar a esto nos han dado mucha motivación a nosotros y el hecho de que ustedes estén haciendo esto, no tan solo para su República Dominicana, sino para una comunidad que está latiente en Estados Unidos, hispana y que muchas veces no tiene acceso quizá a mucha de esta información y de ahí parte también el hecho de que nosotros nos pongamos a disposición de que más adelante vamos a trabajar temas puntuales en el podcast y le agradecemos a ustedes una vez más por darnos la oportunidad de utilizar esta plataforma como vehículo para llegar a ese público. Sí, gracias por eso, de verdad que sí. La satisfacción ha sido mutua, nosotros estamos bien complacidos, como ustedes bien saben, nosotros todos seguimos un proceso precisamente para darle a la audiencia lo mejor que podamos, especialmente en los inicios que son tan difíciles. De manera que para nosotros ha sido un placer tener a esta pareja de educadores, de conocedores de robótica en la República Dominicana con competencias extraordinarias, capacitadores de profesores y muy experimentados en el uso de la tecnología en el salón de clase. Con muchísimos logros, lógicamente los logros los vamos a ir citando a medida vayan ustedes haciendo episodios, porque no todo se puede hacer un solo episodio, pero claro, sinceramente felicidades y gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Ok, bien, un placer. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden compartir con amigos y colegas y dejar una reseña en su aplicación de podcast. Muy pronto, nuestro sitio web
proporcionará información sobre nuestros próximos episodios. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Nuestro correo electrónico es info@stemeducationlifeline.com. Todo junto. info@stemeducationlifeline.com. Al suscribirse, tomarán una decisión que cambiará su vida profesional. No se arrepentirán. Les animamos a que estén atentos porque viene más contenido. Thomas Edison, apodado el mago de Menlo Park, fue uno de los mayores inventores que el mundo ha conocido. Sus casi 1.100 patentes superan a las de cualquier otro inventor en la historia de Estados Unidos. Y sus inventos fueron fundamentalmente desconcertantes en una variedad de campos, desde la electrónica hasta la medicina y la investigación química. Estas son las palabras de Thomas Edison. El trabajo duro y siempre aferrarse a una cosa hasta que esté terminada es lo principal que necesita un inventor.